Si te gusta el contenido que hacemos desde hace 14 años, ahora puedes ayudarnos a hacer muchísimo más. Suscríbete a nuestra página de Patreon y apea a través de este código QR y compra una taza o polo de la habitación de Henry Spencer a través del inbox de Facebook. Gracias por acompañarnos. Para mí lo más paja de Busconovia, más que el hecho de hacer el blog, fue descubrir un público, ¿no? Tú recordarás que hasta antes del 2007 la idea de público estaba confinada a la idea de alguien que te lee y que está ahí en algún lugar pero que no es mensurable, sobre el que no hay ninguna cifra. Los blogs ya lo venían interpretando y ya sabían de qué se trataba, pero en el 2007 yo recién lo descubrí. Y era esta gente que estaba en distintas partes del mundo y que tenía algo que decir y mucho que comentar. Entonces, a mí me encantó eso. Cuando terminé el blog de Busconovia, empecé un blog personal que se llamaba El Diario de RC, que fue un poco un fiasco porque me costaba tener la disciplina de mantenerlo. Duró un rato. De ahí surgieron dos de las novelas que luego publiqué, que empezaron siendo novelas por internet. Fíjate tú. ¿Por qué saliste de RPP? Si Uy, ya quieres... ves. No me vas a preguntar eso. Ah, No, ah, ah, no, yo no atraqué esta conversación para que me hagas esa pregunta. no habíamos quedado en eso. O sea, como curiosidad. No habíamos quedado en nada en Y realidad. o sea, la continuación de la pregunta era si quieres o puedes comentarlo, porque Ah, el ya. último párrafo de tu despedida, digamos, las razones de mi salida o desvinculación no vienen a cuenta, es más o menos, me sacaron, ¿no? No. Porque hablas de salida o desvinculación, o sea, Sí, no fue una decisión mía. no fue tuya. No fue una decisión mía. Eh, y, y el argumento que entiendo fue el que primó fue el tema de la distancia, que es un argumento con el que yo tengo problemas porque siento que hoy todo es a distancia, pero al mismo tiempo precisamente por el respeto y el cariño, más que... Sí, el cariño es una forma de respeto, ¿no? Que le tengo a la radio por todos los años que he pasado ahí. Tampoco pasó por mi cabeza en ningún momento pelearme, ni objetar, ni discutir. Si esa es la decisión, perfecto. En, A otra en- cosa mariposa y felizmente en el camino, pero ahí, o sea, había un proyecto que estaba llevando a cabo un gran amigo mío que es Pedro Acuña, quien conoces, sí, yo trabajo con él que es un estupendo productor que ha trabajado en Canal 7, en Latina, en fin, en RPP. era el jefe de Y él me dijo que internacionales estaba justo... en mi noticiero cuando trabajaba en 90 segundos. ¿En serio? Claro, ¿Sí? extraordinaria persona. Pero déjame ¿Tú trabajaste repreguntar. en 90 segundos? Sí, yo comencé en televisión haciendo de reportero graciosón en el último segmento de 90 segundos 2009-2010. Tenía Eso no fue... O sea, no, que tenía 2 yo minutos pensaba que 15. habías empezado en tele abierta con el chino No, Miyashiro. por lo de 90 segundos me llamaron a Miyashiro. Y Pedro era jefe de internacionales y... Bacán, tenía un Ya. escritorio con 20 monitores monitoreando todas las noticias de todo el mundo. Pero déjame regresar a que el argumento es la distancia. ¿Qué quiere decir eso? El que está... Eso. O sea, que estás muy lejos, ¿para qué? Para no poder hacer qué cosa que hacías regularmente de manera virtual y que a veces nadie se enteraba, porque tú, pendejo, cada vez que venías a Lima te tomabas como 10.000 fotos y las ponías en Twitter, como si estuvieras ahí, ¿no? Más o menos. Con ropa de invierno y las Claro. colgaba en verano, con ropa de verano y Estamos las colgaba en haciendo, vamos a invierno. hacer conexión con la gente acá. Este, sí, sí, Es que al principio en realidad no es que el propósito fuese disimular la distancia, mm, porque yo también posteaba desde acá en Twitter y comentaba cosas y no había que ser tampoco muy genio para darse cuenta que yo no estaba en Lima. Pero si podía disimularse, mejor. Con el paso del tiempo ya fue indisimulable y la pandemia evidentemente lo hizo mucho más patente. claro. Eh, y entonces, bueno, nada, no sé, el hecho de estar lejos se convirtió también en una especie de problema, supongo. Eh, y por eso, básicamente.
No me has dicho nada, no Pero importa. todo bien, o sea, Escucha, el proceso de trabajar en una radio que en Perú es de día o de noche, cuando tú estás en otro, ¿cómo se dice? En otra realidad de madrugada, horas, te en otro uso horario. uso horario, uso con H, ¿te despertabas a las 3 de la mañana, estimo? No me dormía. O sea, el programa lo hacía de 12 de la noche a 2 de la mañana en horario de invierno y la mayor parte del año de 1 de la mañana a 3 de la mañana. Sin Y dormir. era rarísimo porque mi edificio está todo apagado, pero solamente había una ventanita prendida, que era la mía, donde yo transmitía para Perú, ¿no? Entonces, eso ha sido extraño porque me alteraba todo el horario de dormir, una cantidad de horas medianamente respetable. Pero sin, o sea, no hacías siesta y empalma, o sea, te ibas de frente. Sí, no, me iba de frente. A veces hacía algunas siestas o después trataba de recuperar el sueño luego. Pero es que a mí me encanta la chamba. O sea, me encantaba el trabajo ahí y me encanta la idea de poder comentar noticias, de poder hablar de lo que está ocurriendo. Eh, y el formato del programa que hacíamos, Conexión, era perfecto además porque ya era por la tarde y a esa hora la gente está necesitada de información, pero también con ganas de relajarse. Entonces con Mabel Huertas, con quien terminé haciendo el programa, y con Hernán Vidaurre, la verdad es que era un disfrute. Sí, lo disfruté muchísimo. Esto se lo pregunté al Chino Toguchi, se lo voy a preguntar también a Jesús Vélez, a Chucho, y quiero que me lo respondas tú. Con la digitalización de los medios, los podcasts, YouTube, Instagram, etcétera, sobre todo los jóvenes tienden a despreciar la radio y la televisión. Tipo, encuentras tweets que dicen la radio ya fue o quién sigue escuchando radio. Sin embargo, la radio sigue siendo un medio absolutamente relevante para millones de personas en el mundo. ¿Por qué tú dirías que la radio sigue siendo relevante? Bueno, está el aparato radio y el concepto radio, ¿no? O sea, el Mm, aparato radio efectivamente quizá ha desaparecido de la escenografía de muchos hogares, salvo de aquellos donde hay un adulto mayor acostumbrado desde muy temprano a poner su radio, ¿no? En el dial tal, ¿no? La palabra dial a los centennials les debe sonar pues a como, ¿qué es eso, no? claro. Dial. Entonces, ese aparato efectivamente está casi extinto o rumbo a la extinción eh, inobjetable. Pero está el concepto radio, que el concepto radio se ha trasladado al podcast y mucha gente joven nos escuchaba, digo en RPP, a través del celular, volviendo Claro. a casa, 6 de la tarde, audífonos, el celular, en la aplicación. Eh, y por qué creo que es relevante y por qué veo difícil que muera? Encontrará formas de mutar, ¿no? De hecho, hoy los podcasts son la radio de este tiempo, ¿no? Pero el concepto es el mismo, alguien hablándote. Y yo creo que eso siempre va a enganchar por una razón atávica, que es que cuando uno es chico, eh, con o sin tecnología, uno siempre se fue a dormir a la cama con un cuento. Incluso con tecnología, incluso los más jóvenes, cuando eran niños, incluso los niños, los bebés de ahora, de 2020, 21, los niños de 1 año, se van a dormir con un cuento en la cama. O sea, esa tradición creo que es irrompible. O tal vez con un cuento ya puesto en YouTube, si quieres, si es que los padres son un poco flojones. Pero la idea de irse a dormir, o de que te cuenten un cuento, de que hay una historia, eso siempre va a estar. Creo que eso va a ser muy difícil de reemplazar. Tecnológicamente pueden encontrarse maneras, pero como esencia no creo que desaparezca. Y la radio en el fondo es eso, es alguien que te acompaña. Es bien loco como la radio es íntima y la tele no. Eh, la gente se puede juntar a ver la tele, ¿no? A ver un partido de fútbol, a ver un programa, el Oscar. La gente no se junta a escuchar la radio. La radio te habla a ti. Y tú como yo, que somos más o menos de la misma generación, los recuerdos que tenemos de la radio no son colectivos, no son grupales, son íntimos. Eras tú escuchando tal radio antes de dormir o en tal momento, tal vez sí, ¿no? Familiares en la época del terrorismo y que
todos escuchábamos lo que tenía que decir RPP cuando la luz se iba, pero creo que lo relevante de la radio es que le habla a uno, y le habla con un nivel de intimidad y de autenticidad que la tele nunca va a poder transmitir porque depende de su facha, de la apariencia, del aspecto, de lo más superficial, ¿no? ¿Qué recuerdas de la época blogger? ¿Sientes que fue una época que como que lanzó tu carrera o nuestras carreras en todo caso, de los que ahora estamos como Marco, como yo? ¿Qué recuerdos tienes cuando miras para atrás de esa época? A mí me parece una época maravillosa. ¿Qué ves tú? ¿Qué recuerdas? ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? Era paja porque... No, me río porque era monstruo, y de hecho lo he pensado a raíz, por ejemplo, del relanzamiento del libro de Busconovia. Pensaba en cómo había sido la manufactura de todo aquello, o sea, cómo lo hicimos. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a escribir ese blog, ya existían varios blogs. ¿Y te acuerdas que hubo una especie de tonta disputa entre Sí, los lo- blogs los blogs del comercio no son blogs, y los... Claro, los blogs del comercio no son blogs. literalmente. Eh, pero luego en el fondo la idea creo era hasta cierto punto, no quiero decir vanguardista, porque eso es pues una palabra un poco snob, O sea, sí hubo pero como sí una atendía, revolución, ¿no? sí, había un principio que hoy se sostiene, ¿no? Que es el público de nicho. O sea, hoy todas las plataformas y la publicidad les interesa el nicho, no les interesa el gran público. Tal vez sí el gran público, pero cada vez más focalizas, ¿no? Y los blogs eran eso, a mí me interesa esto y a ver a cuántos más. Y alrededor de eso se generaba una pequeña comunidad. Y eso era lo paja, ¿no? El Yo me acuerdo chiste, que Dante Trujillo, que no sé si lo querrá recordar, tenía un blog sobre manías asquerosas en el comercio. Y se juntaba en Miraflores, en Barranco, con sus lectores, algo que hoy día, por ejemplo, casi nadie haría, ¿no? O tal vez pocos. Y hablaban de las cosas más asquerosas que hacían. Y era divertido en el 2007, porque como te repito, antes el público era una cosa inmaterial que estaba ahí y que según los reportes mensuales te leía en tal o cual medida, pero no sabías quiénes eran, ni cómo lucían, ni qué les interesaba. En cambio, con los blogs empezó eso, ese público tenía rostro, ¿no? y nombre. ¿sientes que fue un hecho definitivo para tu carrera? ¿Que tu carrera no sería la misma sin el blog, sin el libro, sin la movida que se generó? Eh, o sea, es difícil ser tan categórico, ¿no? Lo que sí siento es que, por ejemplo, me conectó con un público que quizá de otra manera no hubiera conocido. Yo venía escribiendo poesía y la poesía es minoritaria en el Perú y en todas partes, circula poco y está bien que sea así, pero ¿estás ahí? Sí, voy a poner rec de nuevo la cámara porque se corta cada 20 minutos. Déjame un segundito, ¿ya? Un segundo. Ya. ¿Puedo decir que me parece que esta es una falta de respeto o no? Acá estoy, weón. Habla. ¿Qué? En verdad, es que esas cámaras son así, weón. Bueno, nada, y lo que te decía era que lo que sí me parece, por ejemplo, que fue clave es que mucha de la gente que empezó a leer Busconovia en ese momento, luego ha seguido las cosas que he publicado, y en más de una ocasión en una feria de libro me han dicho, oye, yo te sigo desde que te leí en Busconovia. Entonces, en ese sentido sí ha sido muy importante, fue muy importante. ¿Cómo se siente que Y te digan conocer a eso? otra gente que hacía blogs, ¿no? Y interactuar de esa manera en que nos encontrábamos era como que la blogosfera era una, en el éter, y tenía una segunda parte que transcurría en Barranco, Miraflores, el centro, ¿no? Y eso era paja, era una bonita época. Mis treintas. ¿Cuántos tienes ahora? Siempre con las preguntas cagonas, carajo. 45. Wow, yo tengo 39. Este... Mierda, pensé que eras menor. Chucha, qué fea huevada me acabas de mandar. O sea, tú sí estás viejo, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, mentira, no. Yo pensaba que estabas ahí, pues más o menos 38, No, 39. no la arregles. ¿Has firmado Busco novia pirata alguna vez?
He firmado varios libros piratas varias veces. Tú me has contado una historia bien paja sobre la distancia, pero el Bus con novia que estuvo, me imagino que descatalogado por años, ¿alguna vez la gente vino con una edición pirata, como diciendo solo lo pude encontrar así o no? Sí, 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 sí. Sí, porque circuló, se editó, se agotó, volvieron a imprimir, se agotó y después ya no circuló más. Y sí, me han llevado ejemplares piratas para firmar. Y en verdad, mi problema no es con el lector que me trae el ejemplar pirata, sino es con el pirata. Si un lector compra el pirata, yo lo que quiero creer es que no podía de otra manera agenciarse el libro, ¿no? O sea, que la economía no le daba y puedo entender eso. Pero ya el pirata sí me parece un personaje nocivo, ¿no? Porque es parte de una industria. ¿Qué? Lo que pasa es que en el Perú, como en otros países, la piratería está como... tiene una especie de falso prestigio, ¿no? Es como si te piratean es porque te va bien. Pero no creo que deberíamos llegar a ese punto, porque si no la romantizas, si no la cuestionas, y en el fondo es una actividad ilegal que se queda con muchas de las regalías que podrían beneficiar no solamente al autor, sino a la industria, ¿no? Que es lo más importante. Sí, pero hace 2 días, qué curioso que lo preguntes, le escribí a mi psicoterapeuta, a mi analista, para ver si retomábamos la relación por Zoom o por alguna plataforma. Eh, un poco un poco todos estos sentimientos que están en juego ahora, ¿no? Eh, y también las ganas de tener una conversación a ese nivel, ¿no? De interpelarte introspectivamente, que es un ejercicio que he abandonado porque había dejado la terapia hace mucho tiempo, desde que me vine acá, y porque la considero saludable y quiero retomarla y reforzar esa convicción. ¿Tú ya no haces terapia? ¿Ves? La extraño un poco. Entonces quiero ver si... 9 años. Sí, sí. Diván pocas veces, al inicio y después ya no. Nunca pregunté por qué. No, no nunca pregunté. Nunca pregunté. Eh, quienes lo han hecho, quienes han hecho terapia me van a entender. Quienes no lo han hecho quizás se sientan un poco en las nubes, pero tal vez sea una forma de invitarlos a acercarse a la experiencia. Eh, yo creo que me ayudó a identificar cosas que ya sabía, pero que no sabía que sabía, si es que se entiende la definición. Cosas que estaban ahí, ¿no? Y que de alguna forma el analista te ayuda a organizar. Es como que tú le arrojas experiencias, él las va organizando en sectores o secciones y de pronto te entrega tu armado y te dice, aquí estás tú, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una vez que me dijo, piensa en tus exnovias. Y este es un ejercicio que se lo recomiendo a todo el mundo. Piensa en tus exnovias. Ya. Ponlas como así, como están atrás esos sospechosos comunes. Ponlas así, en un paredón imaginario. Como atrás en tu afiche. ¿Qué afiche es? El que te- pensé que era. No sé por qué pensé que era el de sospechosos comunes. No, no, olvídate. Bueno, pero igual, ponlos así, imaginariamente en una especie de fila. Y piensa en qué cosas tienen en común. ¿En qué se parecen? ¿Qué cosas las uniría si es que se conociesen? ¿Qué cosas las haría ser partners en el caso de estar vinculadas? En eso que se parecen, en eso que las une, ya, eso eres tú. Entonces, claro, si uno se pone a pensar, puedes pensar en sus familias, en ese factor común que
que está ahí revoloteando y que uno nunca lo piensa porque por lo general cuando te vinculas con alguien ya la anterior es una etapa pasada, es una página que ya quieres dejar atrás, entonces nunca relacionas a la anterior con la actual ni a la actual con la futura porque no la conoces, pero ese ejercicio de confrontar una con otra y ver en qué se parecen, tú eres eso en que se parecen. Sí. O sea, acabo de vaciar mis emociones y tu única contrapregunta es, ¿sigue grabando tu celular? ¡Ta madre! Eh, para finalizar con lo de la terapia, entonces, ¿dirías que transformó tu vida? Sí, fue una experiencia transformadora y de hecho tuvo mucha incidencia en lo que yo empecé a escribir. O sea, yo no tengo que reconocer que las 3 últimas novelas, asumiendo que la última es una novela, eh, fueron producto en un buen sentido, en un sentido más o menos amplio, de haber hecho psicoanálisis. O sea, no podrían existir esas novelas si yo no hubiese hecho psicoanálisis. Yo siento exactamente lo mismo de mi trabajo más reciente del último año, sobre todo el medio año. Es como la terapia no se vuelve algo simplemente que te libera de tus demonios, en parte, digamos, sino que Claro. se vuelca de una manera creativa, introspectiva, alucinante. O sea, te Yo creo permite... que eso es clave. O sea, cuando no solamente opera sobre tu ánimo, sino sobre tu producción, Mm, yo siento que la experiencia está totalmente justificada en su inversión, porque es costoso es costoso. pagarse una terapia. Pero cuando te olvidas de ese factor, ¿no? O tratas de posponerlo y te das cuenta, con la ventaja del paso del tiempo, de que todo lo que ahí escuchaste, aprendiste, dijiste, entendiste, hilvanaste, ha tenido incidencia en tu temperamento, pero también en las cosas que has hecho, creativamente hablando. Entonces, eso fue una inversión, nunca fue un gasto, ¿no? ¿Y piensas retomarlo virtualmente? Me encantaría, sí, sí, porque mira, después de 5 años fuera del Perú, he empezado a elaborar como un discurso respecto de eso, de estar fuera, de, de estar fuera de tu país, de decidir no volver. Y quiero problematizar ese tema. O sea, creo que es algo mucho más complejo que simplemente decir no quiero ir a vivir a Lima por ahora, ¿no? Creo que hay otras razones atávicas, personales, inconscientes, que me hacen estar aquí y no en otra parte. ¿Tienes una idea ya sobre eso? ¿Sobre alguna razón? No, pero estoy escribiendo una novela en la que ese tema es importante y entonces siento que quiero terapiar eso también, ¿no? Ese rollo. Da culpa estar fuera, ¿eh? ¿Cómo Y eso así? lo he conversado con mucha gente que se fue del Perú voluntariamente. Porque el mío, como el de mucha gente que está fuera del Perú, no es un destierro político, no es un exilio, digamos, condicionado por la coyuntura económica. No, es un exilio voluntario. Pero, Y aún siendo así, llega un punto que te genera culpa. O sea, ¿por qué estás aquí y no allá? pero estás fuera, pero estás Eh, casi en Perú y con las herramientas digitales y las comunicaciones de ahora, o sea, yo diría sí. gente como tú, Esa, como esa, es Marco, la, esa es la coartada que me hace no sentirme mal. Estoy cerca del Perú porque estoy haciendo programas y cosas y en fin, y trato de estar vinculado, ¿no? Y preocupado. Y de hecho estoy preocupado. o sea, haces programas y cosas, pero también vives la problemática del día a día que estamos viendo. O sea, tienes a Perú dentro tuyo, solo que desde otro lugar, pero sigues estando acá. No sé si piensas eso. Sí, es una dualidad, ¿no? O sea, hay una cosa como que se disecciona. Estoy en un país que no es el mío, cuyos problemas me interesan, pero tal vez no me importan, o me importan, pero no al grado en que me importan los problemas de Perú, donde no estoy, pero estoy.
es complejo, pues a eso voy. O sea, A veces, o sea, estoy físicamente aquí, estoy emocionalmente aquí también, pero también allá. Y sin embargo hay una vida, esto es bien interesante, ¿no? Yo creo que los escritores muchas veces también viven la vida que viven y la vida que pudieron haber vivido si es que tal cosa. Entonces yo siento que hay una vida que dejé de vivir cuando decidí venirme fuera del Perú a vivir a España. Y durante esos 5 años hay una supuesta vida que yo hubiese vivido si me hubiese quedado ahí. Tal vez estaría, no sé, en ampliación de noticias y sería el rostro de RPP, no tengo idea. O quizá no. O quizá me habrían despedido antes, no tengo idea. Pero hay una vida posible. Y eso creo que también nos interesa a quienes trabajamos con el asunto creativo, ¿no? y es casi Y eso es la paja, como... no solamente vives tu vida, sino las vidas que no viviste. Sí. Y es casi como estar en otro lugar físico para poder estar en Perú. O sea, es como, yo lo veo un poco como si para poder estar en Perú bien, tranquilo, tuvieras que estar en otro lugar físico para poder entender o mirar mejor el Perú o sentirte, no sé, es como que extraño. Porque es un perfil recurrente, ¿no? Gente, periodistas, escritores que se van a vivir fuera de Perú, pero permanecen hiperconectados a Perú. O sea, no es que se fueron a hacer otra vida, otro lugar, con otra realidad. Viven física y emocionalmente en el espacio que están, pero permanecen conectados de muchísimas maneras y regresando Bueno, constantemente a Perú. unos más, otros menos, unos casi nada. Yo conozco ¿Ah, varios sí? que una vez que se fueron de Perú rompieron. Ah, O sea, ese cable no lo volvieron a pelar. Se quedó ahí chamuscado y ya es un capítulo pasado. Pero conozco muchos otros que, como tú dices, les resulta inevitable, por más que se esfuercen en negarlo, en de pronto de madrugada revisar las noticias y ver cómo va el país y quién ganó el campeonato y qué pasó con Melcochita y todas esas cosas de la peruanidad que digamos que están inscritas, arraigadas en tu sangre, en tus preocupaciones, en tu acervo, no sé. Es difícil definirlo, pero, pero es verdad lo que tú dices. Es como que para llevarte bien con el Perú, quizás es bueno vivir lejos. ¿recuerdas tu entrevista a Jaime Bailey en RPP y cómo la finalizaste después del ping pong? Ah, agradeciéndole, ¿no? Agradeciéndole Pero como porque fanático. mucha gente... Sí, agradeciéndole por haber... Pues yo crecí viendo sus programas, Yo como también, tú, claro. y porque creo que más allá de todas las críticas que pueda recibir Jaime, tal vez más ahora, porque ideológicamente como que ya ha ido construyendo un personaje cada vez más identificable, pero a ver, creo que nuestra generación creció viendo sus programas y la parte de nuestra generación que tenía esa inquietud televisiva, periodística, no solamente creció viéndolo, sino creciendo viéndolo y queriendo hacer lo mismo. Exacto. Y, y aun cuando creo que todos somos conscientes de, de que él es una especie como de, no sé, de un raro animal televisivo capaz de sentarse y solo con un fondo negro poder hacer un programa sin ayuda, eh, igual uno quería intentar hacer algo parecido, ¿no? Eso Sin llegar a la imitación tampoco, pero sí, es sí tratando inevitablemente una de... influencia para la gente que creció en los 90 y los 2000 queriendo ser comunicador, entrevistador, inevitable influencia. Mira, para mí Jaime Bailey y en otro sentido y en otro nivel también los programas que hacía Guillermo Yacosa para mí fueron como la demostración de que se podía descontracturar el contenido, ¿no? De que toda esta cosa solemne y ceremoniosa que implicaba la tele podía ser contada desde el error, desde la informalidad, desde la autenticidad, desde el desparpajo, y eso me gustaba. Guillermo Y Yacosa que... después lo he intentado hacer bien, mal, con éxito, sin éxito, eh, pero sobre todo porque me siento genuinamente
seguro de hacerlo, ¿no? No por una cuestión imitativa. Y eres muy de cosa que te has felicitado por salir de RPP. Guillermo tuvo una mala relación con el grupo RPP, salió de Capital a las patadas, le ha ganado el juicio a RPP, No sé, hay que decirlo. no sabía eso. Pero independientemente de ese tema, no, yo con Guillermo, a Guillermo le tengo ley, le tengo un cariño de amigo, de hijo, de televidente. Es más, mucha gratitud. ¿Dudaste en un momento en decirle lo que le dijiste a Bailey o era algo de corazón que no querías dejar de decírselo? Porque sonó bien bonito, conmovedor, genuino, pero a un nivel de fanático que no muchos conductores o periodistas dejan que se vea. Eso me gustó bastante. Tal vez porque en ese momento no me sentía ya conductor, sino estábamos en una conversación casi de patas. Y esa noche fue bien paja porque después nos fuimos a cenar y conocí a Silvia, su esposa, y fue paja porque pudimos hablar más y nunca sentí que la entrevista había terminado. O sea, fue como que siempre fue el mismo tono, la misma onda. Igual Jaime es raro, ¿no? Igual Jaime es como... Nunca sabes si lo estás conociendo, si está siendo del todo abierto y franco, si está medicado o no, si dice las cosas que dice porque se ha tomado algunas pastillas antes. Pero como todo eso es parte de su encanto también, yo ese día la pasé muy bien. Y sí, le dije eso porque lo creía, por supuesto, ¿no? Quería agradecérselo. ¿Te vas a ir a Willax? No. No, pero en Twitter No. en Twitter no dijiste no, dijiste... ¿Por qué me deseas ese mal? No, en Twitter no dijiste no, dijiste... ¿Te acuerdas qué dijiste en Twitter? Jamás. Pero así de duro. Sí. Lo que pasa es que no me interesa hacer periodismo. Yo siento que, a ver, creo que todo el mundo tiene derecho a defender la línea en la que cree y hacer el periodismo que cree. Entonces, parto de eso. Y lo siguiente que podría decir es que no me siento identificado con la línea que maneja Willax. Para decirlo así sin mucho relleno. Cuéntame, Sálvense quien pueda. ¿Es tu primera incursión en el mundo digital? ¿Formal, digamos, o no? Mira, después de Busconovia, sí. O sea, Digamos audiovisual, es lo siguiente quiero que decir. hago. Audiovisual, sí, es la primera vez. O sea, por eso a mí me gusta aprender de la gente que lo lleva haciendo tiempo. Tú, ¿no? Bueno, Marcos Cifuentes, que empezó con La Encerrona hace poco, pero que ya antes había hecho cosas audiovisuales. No sé si propiamente en la web, me parece que sí. Y me falta, por supuesto, explorar mucho más. Pedro Acuña, que es un productor al que, como te decía, yo le tengo mucho cariño. Él estuvo en RPP. Josefina Townsend estuvo en RPP. Casi somos como los Avengers. ahora que lo pienso. Todos estuvimos antes en RPP. Y lo cierto es que este año es imperdible, ¿no? Es un año rarísimo en el que la pandemia, las elecciones, el bicentenario se mezclan para decirnos quiénes estamos siendo, quiénes hubiésemos podido ser. Es un año bien particular y un año que nos está costando leer porque estamos tan metidos en la ola, en la segunda ola, que no, nos cuesta asomar la cabeza para ver el fresco panorámico, ¿no? Entonces es un año que no me quería perder. Se cayó lo de RPP, lo de continuar en RPP, y el mismo día que me dijeron que esto ya no iba más, yo me comuniqué con Pedro y Pedro estaba diseñando este proyecto que todavía estaba un poco en pañales y me dijo si quería ser parte y le dije, cuenta conmigo. O sea, y a Josefina yo le tengo mucho respeto, me parece una capa. He tenido oportunidad de compartir con ella algún programa y entonces estoy muy entusiasmado porque si bien tiene ese nivel de riesgo que, como tú sabes, implica cualquier proyecto web en donde no hay auspiciadores seguros y donde la gente te puede ver pero te puede dejar de ver con una facilidad así increíble. Entonces vamos a depender del contenido y el contenido que queremos generar es bueno, ¿no? Entrevistar candidatos,
hablar de lo que está pasando, que haya opinión, que haya noticias, que haya entrevistas. Pedro ya no está en RPP Que tampoco. la gente... ¿Quién? ¿Pedro sigue en RPP? No. Todos pasamos por RBP, que ha sido creo que una escuela y un paso importante. Y ahora estamos por la libre. Y es, creo, la primera vez, y esto me parece paja decirlo, que creo que me voy a sentir verdaderamente independiente. Porque me he visto en el comercio muchos años. Y aunque nunca nadie me dijo qué cosa debía escribir o no, igual, en la cabeza de cualquier persona que esté en el comercio, al momento que escribes tu nota, por más que nadie te lo diga, está latiendo como una especie de bombilla el comercio. Y eso no me lo puede negar nadie. Igual en RPP, tú te puedes sentir libre, nadie puede interferir entre tú y el micrófono, pero hay algo subconsciente, ¿no?, que siempre te recuerda que eres de RPP. Cosa que no me parece mal, ¿eh? Digo que es una dinámica natural que se da. Y lo mismo le debe pasar a la gente que está en América y en Panamericana y en todos estos sitios que tienen como un peso. No sé si te pasó a ti cuando estuviste en Canal 5 o en Latina, no sé. O sea, Pero uno siente una especie de... ¿Cómo? o sea, yo siempre estaba mucho más concentrado en la habitación de Henry Spencer que en la tele. O sea, eso lo sentía Ya, en claro. mi mundo, Sí, pues. ¿mañas? Pero no sentí eso. Pero entiendo perfectamente que tú lo sientas de dos medios periodísticos sumamente importantes y con un renombre, pues, ¿no? Yo era más de entretenimiento. Cuando... Con los que, claro, además en los que has estado tanto tiempo y con los que además querías construir una relación también, ¿no? Pero Y ahora, en cambio, esta libertad, esta independencia también es buena. También es paja. para terminar, porque ya estamos por la hora, cuando ves tus La hora logros... es la hora. La hora es la hora. ¿Quién decía eso? La hora es la hora. No sé si Toño Vargas, algún narrador deportivo. La hora es la hora, creo que es Toño Vargas. Sí. La hora es la hora. Cuando miras tu carrera como bloguero, como escritor, como periodista de los últimos, digamos, 10 años, ¿cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué crees que te falta o quisieras lograr? ¿Sientes que ya lograste todo lo que quisieras? ¿Hay algo que te molesta por dentro y quieres todavía definir mejor? ¿Cómo ves tu carrera de aquí a los últimos 10 años para atrás? ¿Qué sientes? A ver, siento que convertí el periodismo en una muy decente forma de subsistir. O sea, yo siempre he trabajado en periodismo, pero mi prioridad en los últimos 10 años, que es el plazo que, digamos, el espacio temporal que tú has demarcado, yo ya quería definir como prioridad mi trabajo literario, ¿no? Entonces, si algo me falta es escribir las 2 novelas que tengo en la cabeza, que ojalá tenga las agallas, la disciplina, sobre todo la disciplina, y el talento para poder escribirlas. Y después, no mucho más, ¿ah? No tengo ninguna ambición periodística así de llegar a tener el programa estelar en un canal abierto. No, por ejemplo, este emprendimiento independiente, que parece pequeño, pero siento que puede ser muy grande, me entusiasma un montón. Y siento que la vamos a pasar muy bien. Eso, te diría eso. Buenazo. Voy a cortar acá, ¿ya? Tú también cortas. Sigue grabando tu celular, tienes un culo de memoria. Ya. ¿No? Sí, sigo grabando. ¿Corto? Ya.